Continuamos aquí en Por qué, en este programa que estamos haciendo junto con Graciela Fernández Meijide desde su casa. Así que, Graciela, vamos ahora con el segundo entrevistado de este programa. Está saliendo bueno, ¿no? ¿Ya lo tenemos? Viene bien. Estamos aquí... Estamos como maravillados de poder hacerlo por teléfono y no viéndolo en la cara. Nunca lo haremos. Te extraño, Graciela, te extraño igual. Ya vos. Bueno, estamos enganchados con Martín Tetax, ya todos lo conocen, es economista, investigador, docente y columnista de La Nata Sin Filtro, el programa de la segunda mañana de Radio Mitre. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿Cómo te va, Martín? Qué gusto que... Hola, Graciela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por el llamado. No, es un gusto. Yo te agradezco a vos que hayas dedicado este ratito para nosotros y para ayudarnos a pensar. Recién estuvimos hablando con Adolfo Rubinstein, que fue ministro de Salud y que es un especialista en epidemiologías, sobre temas salud y el coronavirus. Pero vos estás hablando, te tienen hablando mucho, pero además estás muy atento, yo te he escuchado varias veces y además he compartido con vos las consecuencias económicas de esto y las medidas económicas que se toman acá y en otros lugares del mundo. ¿Por qué no miramos, así como hicimos con la cosa económica, de salud, por qué no hacemos lo mismo con el aspecto económico? Vemos, a mí me deslumbra, por ejemplo, que Alemania le dedique semejante suma de dinero a la atención de las empresas y Europa en general, o Francia, cosa que es, según te oí decir a vos, 2 veces nuestro Producto Bruto. ¿Es así? Bueno. Sí, Graciela, te escucho un poco cortado, pero ahí pude más o menos entender la pregunta. Mirá, obviamente cuando aparece un cisne negro de estas características, la denominación de cisne negro tiene que ver con que es una cosa absolutamente extraña, poco frecuente, poco probable, por lo tanto nadie la espera, es un fenómeno inesperado. Pero la segunda razón por la cual se llaman cisnes negros estos eventos es porque no tienen consecuencias que son imprevisibles, es muy difícil. No es una sequía que uno puede calcular exactamente el monto de la cosecha perdida y por lo tanto el impacto que puede tener en el tipo de cambio, en los ingresos. Y además que hay hasta satélites que sobrevuelan la Tierra previendo las sequías. Claro, por eso, pero además de que la podés prever de mejor manera, incluso cuando llega de manera imprevista, podés cuantificarla bien el alcance que va a tener esa escasez de recursos que vas a tener. Pero acá no sabemos cuánto se va a multiplicar la pandemia, no sabemos cuánto tiempo va a durar la recesión, no sabemos de qué manera va a impactar en los distintos sectores. Entonces, sí tenemos algunos antecedentes, como el antecedente del 2009, cuando fue la gripe A en su momento, la economía argentina terminó cayendo 5,7%, a pesar de estar bastante aislada del mundo en ese entonces. Y entonces uno dice, bueno, si la crisis, si esto que estamos haciendo, las medidas que tomó el gobierno funcionan bien, y la economía vuelve a arrancar de vuelta en un par de meses, bueno, en una de esas habrá sido una caída de la economía entre 3 y 4 puntos, pero si dura un poco más, la caída puede ser un poco más importante con algunos sectores muy comprometidos, porque, por ejemplo, vos tenés sectores que reciben igual su salario, como el sector público, los trabajadores del sector público, o algunos del sector privado, de empresas que pueden resistir, pero después tenés el 40% de la economía informal, que es una economía que se va a ver muy afectada y que el gobierno, con alguna medida tibiamente en el sentido correcto, pero con muy poca potencia, trata de atemperar. ¿Por qué no miramos? Sí, Martín, ¿te puedo pedir que miremos un poquito acercando la lupa a esas medidas como para dar un poco de ánimo, ¿no? Y que no veamos toda la parte más negra del cisne negro. Bueno, claro. Bueno, esas medidas, cuando uno mira lo que hizo el gobierno, yo te decía, fue en el sentido correcto. Aumentó la asignación universal por hijo en una bonificación extraordinaria por un mes de 3.100 pesos, que seguramente si el fenómeno persiste va a continuar en los siguientes meses. Al mismo tiempo, al mismo tiempo aumentó las jubilaciones en 3.000 pesos también. Hay que las más bajas, millones, ¿no? Las más bajas hasta llegar a un aumento de la mínima de 3.000 pesos en el proporcional que corresponda. O sea que
ahí tenés prácticamente 9 billones de cheques, lo cual es importante para algunos sectores de la economía, pero no le da respuesta a los autónomos ni a los monotributistas, que son dos sectores que están sufriendo bastante. Cuando vos mirás, hoy miraba las medidas que acaba de tomar el presidente de El Salvador. En El Salvador dispusieron que por 60 días se prorrogan todos los vencimientos de facturas de servicios, de impuestos y de cuestiones que tienen que ver con los bancos, por ejemplo, deudas con los bancos. Entonces, y no es que se las perdonan a la gente, no hay nada gratis. No. Lo que le dicen es, por 2 meses no pagás y después todo eso te lo reprogramamos y te lo prorrateamos en 2 años. O sea, en los próximos 2 años se supone que vos te vas a recuperar. Exacto, que se supone que le da tiempo necesario a que la gente se recupere. Por otro lado, la dificultad y la razón por la cual estas medidas que toma el gobierno van en el sentido correcto, pero con poca potencia, con poca pólvora, es porque la situación fiscal del gobierno también es muy delicada. Entonces, tampoco el gobierno, a diferencia de otros países, que sí pueden tomar deuda, que sí pueden colocar deuda, el gobierno argentino está fuera de los mercados, en virtual default, y no puede prácticamente, tiene déficit fiscal, tampoco tiene chances de emitir dinero porque hay una inflación muy alta. Entonces, no tiene mucho margen, tiene poco músculo el gobierno como para poder resolver o atacar los problemas que está ofreciendo esta crisis, ¿no? Sí, uno ve que, por ejemplo, en el caso del presidente, Alberto Fernández, desde el punto de vista de la política, yo creo que adquirió musculatura política. Sí, sí. ¿No es cierto? Sobre todo por la ausencia hasta ahora, o hasta estas horas, de la vicepresidente, que una vez más, en momentos dramáticos, por las razones que sean, no está. Ahora, al mismo tiempo, uno dice, muy bien, la parte de tomar decisiones que implican el control, las buenas decisiones, el buen camino que vos marcás. Tanto lo marcó Rubinstein en salud como vos en la parte de economía. No deja de desaparecer ese panorama que vos describías recién. No tenemos a quién pedirle un peso. No, claramente no, y digamos, la situación es dramática y complicada, ¿no? Acá si había alguna chance de que la economía se recuperara, hace 30 o 40 días hablábamos de alguna posibilidad, salía bien el canje de deuda, todo eso quedó en la historia antigua, digamos, ahora no. Este va a ser un año claramente recesivo, la discusión es de qué profundidad va a ser la recesión, y la segunda cuestión es a cuál va a ser la red de contención social que puede poner el gobierno a disposición. A diferencia de otras crisis, es cierto que hay una red de contención social que en la crisis del 2009 recién empezaba a insinuarse, que es la asignación universal por hijo, y eso te da un botón que te permite resolver muchos problemas de manera casi automática. Fíjate vos, Graciela, la pantomima de la tarjeta alimentaria que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, que finalmente con motivo de la crisis no se pueden repartir 400.000 tarjetas, que han reemplazado por una transferencia a las cuentas de asignación universal de esas familias. Era más fácil directamente apretar un botón y transferir ese dinero a las cuentas de la familia para que llegara directamente, ¿no? Claro. Que te da menos control, etcétera, desde el punto de vista bancario, pero es eficaz. Bueno, en realidad es absolutamente transparente porque la transferencia es a la cuenta bancaria de la persona, así que no es que hay, al contrario, no te requiere, te ahorra un paso de clientelismo en el medio. No hay nadie por el medio, tenés razón. Claro, yo no tengo que poner a nadie en el medio distribuyendo una tarjeta ni controlando qué hace la gente con su dinero, digamos, ¿no? Simplemente hago la transferencia en el momento en que la emergencia lo requiere. Ahora, ciertamente vas a tener problemas habituales de todos los días, de mucha gente que nos llama a nosotros a la radio y nos pregunta o me consulta a mí por las redes sociales y me dice, mira, me vencía un cheque ahora y no estoy facturando. Bueno, ok, el gobierno postergó 15 días los vencimientos de todos los cheques. Del otro lado del mostrador alguien necesitaba ese cheque para poder pagar el sueldo y no le entró. Entonces empieza a haber problemas de ruptura de la cadena de pagos en la economía que van a ser complicados y que el gobierno va a tener que salir. Si no hay una serie de medidas como la que están tomando otros países de la región, va a tener que salir con un batafuego cuando le empiecen a explotar cada una de esas bombas, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas, Martín, que se están tomando y se podrían aplicar? Lo mencionaba recién en el caso de El Salvador. En el caso de Brasil, los principales bancos de Brasil, por ejemplo, dispusieron que directamente todas las deudas bancarias, durante 90 días se prorrogan los vencimientos de todas esas deudas bancarias. Bien. En el caso de Chile hay una suspensión, si lo mismo pasa en Estados Unidos,
una suspensión en el vencimiento de los impuestos, entonces hay 90 días de prórroga para pagar los impuestos que tiene que hacer la gente, porque acá se puso en cuarentena todo el mundo menos el Estado, digamos. El Estado, por ejemplo, la FIP, ¿qué pasa con la FIP? Bueno, ahí está, la FIP es el ejemplo perfecto, o sea, la FIP le da alguna licencia a sus trabajadores, pero a vos no te dice, digamos, a mí me llega el vencimiento de impuesto a la ganancia, lo tengo que pagar, claro, el anticipo, a mí me llega el IVA del mes que corresponde y lo tengo que pagar, a mí ni hablar de los monotributistas, o los autónomos que tienen que seguir también haciendo frente a los pagos impositivos. Entonces, el Estado, por el lado de los impuestos, trata de hacerse el distraído lo más que pueda. En algún momento va a tener que tomar alguna medida, pero por ahora, hoy, por ejemplo, vencía la cuota de monotributo. Ahí tenés un montón de personas, casi 1.600.000 monotributistas que no están facturando, claramente, están enfrentando una situación de una incertidumbre fenomenal hacia adelante, pero hoy tuvieron que pagar la cuota de monotributo. Claro, claro. Martín, te llevo a otro plano de la economía. ¿Cómo crees que puede impactar esta crisis en la negociación de la deuda con los bonistas privados y con el FMI? No te escucho muy bien, ¿no? Ahora, por la deuda, se me ¿cómo puede un poco la recepción? A ver, ¿cómo puede impactar esta crisis en la negociación de la deuda con los privados y con el FMI? Ah, perfecto, sí, te entiendo. Bueno, vos fíjate que desde que se desató la crisis y empezó a escalar el fenómeno del coronavirus, el riesgo país pasó de 3.000 a 4.000 puntos, casi instantáneamente. Entonces, evidentemente el mercado está apostando a que esto no tiene una salida ordenada, que esto va a terminar más bien cerca de una situación de reprogramación medio forzada por parte del Estado. ¿Qué va a pasar acá? Acá nosotros vamos a tener dentro de aproximadamente 15 días una presentación formal del Ministerio de Hacienda que va a decir, acá está el canje. Bien. Estos son los, mire, usted pidió milanesa con papa frita, pero no hay papa frita. Le puedo traer puré, le puedo traer calabaza, le puedo traer ensalada de lechuga y tomate o le puedo traer otra cosa, pero lo que usted pidió, si quiere, tiene que venir pasado mañana a buscarlo, porque no lo tenemos. Y eso es lo que va a hacer el gobierno con los bonos que va a tratar de canjear. Le va a decir, mira, usted tenía un bono que decía que yo le iba a pagar a usted $100 en el año 2024, bueno, no se lo voy a poder pagar. Así que le ofrezco otro bono alternativo en el cual se lo pago en 2028, o un bono alternativo en el cual le pago en 2024 pero le pago la mitad, o un bono alternativo. Bueno, cuando aparezca esa oferta, luego habrá 15 días para que los acreedores digan sí o no. Y esa es la cuestión crucial. Hay una situación de pato gallareta ahí, ¿no? Porque claro, los inversores podrían sentir que esa es la última oferta del gobierno y que si no se meten en esa oferta no cobran nada, en cuyo caso por ahí le sale bien al gobierno, pero también podrían sentir que ya están perdidos en los valores que tienen hoy los bonos, prácticamente ganan más plata esperando y litigando aunque cobren a los premios, y entonces Argentina entraría en un condimento donde a toda la crisis de la pandemia esta le sumaría un default, que no sería para nada bueno en este momento, ¿no? claro. Yo la otra posibilidad que también escuché por ahí es que los holdouts o fondos buitres o lo que fuera esperen a que esté muy barato para comprarlo, porque total ellos apuestan a un juicio que será para el próximo gobierno. Sí, claro, eso va a suceder si Argentina entra en default, es decir, nunca los buitres compran antes del default, en general esperan que los bonos estén a valor basura bien para hacer su jugada y para intervenir, porque por otro lado, alguien también me preguntaba el otro día, ¿no hay alguna posibilidad que el Estado recompre su deuda ya que está tan barata y resuelva el problema? Porque con los valores que tiene la deuda ahora en términos reales, los papeles están al 40% o 30% del valor que tenían, entre el 30 y el 40, inclusive hay algunos papeles que están al 28% del valor que tenían, o sea que esto de que la Argentina tiene 300.000 millones de dólares de deuda, en realidad podría tener la mitad de la deuda, si tuviera alguna forma de refinanciar. Eso. Claro, ahora el problema es que cuando vos empieces a comprar esos papeles, los papeles van a empezar a subir automáticamente. Exactamente, te van a subir de precio. Claro, entonces tampoco los buitres van a salir a comprar ahora. Claro. En cuanto haya un comprador, un interesado, ahí. Exacto, cuando aparezca el comprador van a mejorar los precios. Por eso los buitres van a esperar a que no haya prácticamente mercado, a que estén defolteados los bonos y a que nadie tenga interés en los bonos argentinos, porque los únicos que puedan sostenerlos sean alguien que tenga capacidad de espalda y capacidad de litigio, ¿no? Imagínate que si vos o yo tuviéramos un bono de esos, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer juicio nosotros al Estado? No tenemos ninguna posibilidad, no sabríamos ni a qué abogado ir a preguntarle. Claro, obviamente.
un estudio jurídico, tiene una espalda y una trayectoria y tiene un montón de gente experimentada en litigar en estos casos. ¿Pensás vos que en Argentina, cuando fue el litigio por los buitres en la corte del juez Griesa, ¿te acordás? Claro, el gobierno de Macri. Comienzo del gobierno de Macri. Jurídico que estaba afuera, Graciela. Argentina tuvo que contratar un estudio jurídico que estaba en Nueva York porque ningún estudio jurídico Argentina tenía los conocimientos necesarios como para litigar allá, ¿no? Claro. Me acuerdo perfectamente que que tuvieron que recurrir a un estudio en Estados Unidos. Exactamente. Martín, ¿y cómo se da esta relación, si podés explicarla, entre la baja de los commodities, de los cuales la Argentina también depende tanto, hablamos de petróleo, hablamos de soja, con esta crisis del coronavirus? ¿Cómo es el punto de contacto? Mirá, por suerte, y ahí prendamos una vela y crucemos los dedos, por suerte los commodities agrícolas resistieron bastante bien. Aguantaron, ¿no? La gente tiene que comer. Bajaron algo, pero no bajaron, para que vos te des una idea. La soja salía a $350 antes de la crisis y sale 320 ahora. Bajó un 10%, pero no bajó como bajó el petróleo. Pero pudo haber sido peor. Completamente, claro. ¿no? Entonces, los países que están más complicados con esta crisis son los países exportadores de petróleo o que tienen mucha significativa de petróleo. Brasil, Ecuador, Colombia, México, obviamente Venezuela. Entonces, esos países de la región están muy complicados. Argentina, mal que bien dentro de todo, la crisis al precio de los commodities argentinos o que a nosotros nos importan más no le pegó tanto. El suyo sigue dando. Sí, sigue dando el suyo, sí. Lo que pasa es que los márgenes de rentabilidad... Pero no solamente la soja, me dio la impresión, yo no soy una experta ni muchísimo menos, que otros cereales también, aun cuando ha habido movimientos a la baja, no se desplomaron. No, de hecho está calcado. Cuando mirás el otro gran cultivo de esta primera temporada de siembra, que es el maíz, que vos alternativamente o sembrás maíz o sembrás soja, lo que ves es que el maíz también resistió bastante bien. Entonces, en general, mientras que los commodities del sector energético se derrumbaron, el barril de petróleo salía el año pasado, a fines del año pasado, $70, y ahora vale 20. Perdió 2/3 parte de su valor, prácticamente. Mientras que la soja cayó apenas 10% y lo mismo le pasó al maíz, muy poco. Entonces, mal que bien, los commodities alimenticios resisten bastante bien y si todo sigue como hasta ahora, esperemos que no sufran el impacto por ese lado, ¿no? Ahora, Martín, la reflexión en cuanto a producción, ¿no? Parece mentira que Argentina siga teniendo como futuro mirar por el espejito retrovisor, siempre es el campo, ¿eh? Finalmente siempre es el campo porque no logramos desarrollar nunca una industria exportadora ni ningún otro sector exportador. A duras penas empezamos a incentivar las exportaciones de servicios basados en el conocimiento y ya le cambiamos la regla de juego. O sea, era un sector que había llegado a exportar $8.000 millones. Ya le aplicamos. Bueno, y ahora le acabamos de suspender la ley de software y ahora están pensando en una ley nueva y entonces le cambian la regla de juego cada 2 minutos, digamos. Hay algunos sectores que tienen chance de reemplazar o de complementar al campo, pero cambiamos la regla de juego. El otro gran sector era el de vaca muerta, ¿no? Que era la otra gran apuesta hace un par de años y hasta el año pasado, pero que ahora no solamente el sector está intervenido con precios primero fijados de manera artificial por el propio Estado, sino que con lo que acaba de pasar con el petróleo en el mundo, con un barril de petróleo en 22, no te da la plata en la cuenta, no te da ni para poner el alambrado. Claro, porque ni siquiera el gas te reemplaza lo que sería el petróleo. Bueno, aunque el gas, produjera gas. Está bien, el gas, todavía la producción de gas resiste un poco más, porque el gas está un poco más aislado en términos de precio internacional de lo que está el petróleo, ¿no? Es un poco más difícil de comerciar internacionalmente a diferencia del petróleo. Sí. Todavía hay un poco de rentabilidad en el gas, pero la verdad que la posibilidad de desarrollar vaca muerta para ser un gran exportador y que ese sector sumara $20.000 o $25.000 millones más al país como se pensaba o se hablaba hace unos meses atrás, es hoy ciencia ficción. Bueno, son todos dificultades que uno no podía prever, pero que realmente están pegando duro en la economía de la gente, ¿no? Yo estoy viendo
sobre todo el sector pymes, que como bien decías vos, ¿cómo hace un pequeño empresario para sostener el empleo de sus empleados? Vamos, ¿cómo hace para mantenerlos? No, lo que va a hacer la gente es aguantar un mes, va a poder pagar sueldos un mes, y si esto se posterga en el tiempo y no hay algún tipo de acompañamiento por parte del Estado, van a tener que decirle a la gente que bueno, que cobrarán la mitad del sueldo, y después, y si persiste demasiado tiempo, podrían empezar a despedir personal. Esperemos que no ocurra todo esto, pero la verdad que la situación de mucha gente, te estoy hablando de la mayoría de los pymes, que son, por ahí tienen 3, 4 trabajadores, ¿no? Claro, y que ya están rotando los muchos, ¿no? Según yo tengo entendido. Rotando sí, los tal cual, hay muchas empresas que ya han empezado a hacer algunos acuerdos con los trabajadores, pero bueno, insisto, hay mucha incertidumbre de cuánto va a durar. Si nosotros, aún en un escenario malo, si supiéramos a ciencia cierta, miren, esto dura 3 meses, pero se termina dentro de 3 meses, esto arrancamos nosotros, qué sé yo, el 1 de julio se terminó y la economía arranca, eso dejaría muchísimo más tranquilo a todo el mundo, aún sabiendo que va a haber 3 meses en los cuales vamos a tener economía de guerra. Ojalá se pudiera saber eso. Claro, el problema es que es economía de guerra con incertidumbre de guerra, no sabemos cuándo va a terminar. Ahora, una pregunta, Martín. Si no se puede pedir crédito, ni privado, ni obviamente a los organismos internacionales, y quieres ayudar a que se paguen sueldos y demás, ¿el gobierno no tendrá otro remedio que la impresión de billetes? No parece haber otro remedio, la verdad que no parece haber otro remedio. De alguna manera la emisión, primero en un contexto de contracción económica tan fuerte, por ahí no es tan inflacionaria al principio. Después, cuando la economía empieza a recuperarse, va a sobrar un montón de plata en la economía que va a haber que sacar de la economía rápidamente. ¿Quién saca la plata de la circulación? En el momento de lo peor de la crisis, por ahí no es tan inflacionaria la emisión, pero no creo de todas maneras que le quede mucha alternativa. En parte creo que por eso la magnitud del paquete es medio amarrete, ¿no? El paquete del gobierno es un paquete, como te decía, en el sentido correcto, pero amarrete. Y es amarrete porque el gobierno se da cuenta que esto puede durar mucho tiempo, que los ingresos fiscales se pueden resentir durante un largo tiempo y que va a tener que emitir mucho dinero en el camino, entonces está tratando de regular lo máximo posible esa situación, ¿no? Claro. Entiendo perfectamente y es lógico, además. Si uno se pone en ese lugar, es bastante lógico, ¿no? Sí, pensamos que en cierto sentido acá la inflación generalizada que podría haber si el gobierno se pasa de rosca con la emisión, de alguna manera sería una forma de socializar la crisis. Es decir, la inflación nos pega a todos, entonces hay alguno que es un empleado público y que le sigue pagando el salario, y otro que es un empleado de una empresa privada grande que le siguen pagando el salario. Todos ellos van a tener que soportar al resto de la población que ya no tiene ingresos. Claro. ¿Y cómo se puede hacer? Y es muy difícil hacerlo con una transferencia directa. La manera más lógica de hacerlo es con un impuesto inflacionario generalizado para toda la población. Y es muy probable que algo de eso veamos. Bueno, Martín, nos hemos repasado todas las posibilidades. Recorrimos todo el Espinel con Martín, ¿eh? Sí, ojalá la próxima oportunidad que conversemos el panorama esté un poco más despejado y sea más agradable una conversación. Y además por varias razones. Primero que nada por podernos ver la cara, darnos un abrazo, etcétera. Sí, claro. Como hoy escuchaba a alguien decir en la radio, en algún programa, ¿cuánto darías vos por poder dar un buen abrazo? Ya estamos poniéndole precio a un abrazo. Sí, claro. Bueno, nos aguantaremos y será mejor cuando vengan. Martín, gracias, muchísimas gracias. Un beso grande, muchas gracias a todos ahí, a toda tu audiencia. No, es un gusto, y será hasta pronto. Y a los oyentes les digo, como siempre, que terminen muy bien este domingo, buena tarde de domingo, lo mejor que puedan, aún aislado cada uno en su casa, y no se vaya, ya saben, sigue Gustavo Mira, que vale la pena.